le bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, quien por la gracia y la misericordia de Dios sigue predicando la palabra del Señor. También se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su presencia en nosotros. Les invito a orar en esta noche. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, reconocemos tu maravilloso amor, reconocemos que es por tu gracia, que es por tu misericordia, por tu bondad que estamos hoy aquí, Señor, predicando tu palabra. Es un privilegio para mí, Señor, poder exaltarte, poder compartir tu palabra. Gracias, Señor. Dame sabiduría, dame prudencia en mis labios, dame, Señor, palabras sazonadas, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en mis labios la palabra correcta en el nombre de Jesús. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, fíjense que comenzamos la palabra, el mensaje el sábado en la iglesia o en la misión o en el discipulado, el grupo de discipulado de Huacapa y Amestoy. Y resulta que comenzamos con el tema del tabernáculo de Moisés. Y para no tardar mucho en la introducción, quiero decirles que explicábamos que el tabernáculo era una obra de una instrucción que Dios le dio a Moisés, y que todo lo que tenía que poner o hacer Moisés llevaba un orden. Hasta los artículos que contenían había un orden para colocarlos. El orden en el que se elaboró o se diseñó el tabernáculo de Moisés era de adentro hacia afuera, es decir, se comenzó por el lugar santísimo, se comenzó por ese lado, ¿verdad? Desde adentro. Después se siguió el lugar santo y al final el atrio. De manera, pues, hermanos, que y fue de esta forma, ¿verdad? Para tener una ilustración. Entonces, este es un croquis que tal vez no se alcance a ver, o tal vez sí. Es un croquis de donde se encuentra el tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo, hermanos y hermanas, en el lugar santísimo, en esta parte a mi mano izquierda, se encuentra el arca del pacto. Y no sé si se vaya a alcanzar a ver el puntero. Voy a tratar de ocuparlo para ver si no. Ok, a ver. En esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, ¿se alcanza a ver allá? Se ve la imagen, pero no se ve el punto. sí, Ok. ya se ve. Toda esa parte de ahí es el lugar santísimo. Y aquí, hermanos, en esta parte de adentro, se encuentra el arca del pacto. En esa arca del pacto se encontraban 3 testimonios, porque 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dio testimonio con las tablas de la ley. Jesucristo dio testimonio siendo el pan que descendió del cielo. Y la vara de Aarón que retoñó o que floreció, esa representa al Espíritu Santo. De manera que el arca del pacto representa al Altísimo. Después de ello encontramos acá el lugar santo. Toda esta parte de aquí, rodeando todo esto, hermanos, es el lugar santo. Y en el lugar santo se encontraba la mesa de los panes, se encontraba también el candelero, se encontraba también el altar del incienso. Este era el lugar santo. Aquí podían accesar los sacerdotes.
pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. De allí viene el atrio. El atrio estaba, mire hermano, estaba rodeado por todo esto, digamos que este era cortinas o cerco. Todo esto de aquí, hermanos, estaba rodeado por un cerco, por 20 estacas fijadas. El atrio, aquí, hermanos, en esta parte donde estoy mostrándoles, ahí se encontraba la puerta del atrio, que era la única puerta. Después se encontraba el altar de bronce, donde se sacrificaban las ovejas, los corderos, los toros, los machos cabríos. Y esta parte de aquí está representado, o más bien era la fuente, donde los sacerdotes tenían que lavarse, tenían que purificarse, tenían que pues pasar ahí y mirar sus defectos en esa fuente que estaba elaborada de puros espejos. Bueno, entonces, la apariencia exterior del tabernáculo era como una tienda normal. Lo hermoso era por dentro. Por eso dice la Biblia, pues, Isaías 53:2, acerca de Cristo, que no tenía aspecto hermoso ni majestad, para que miremos su apariencia, para que le deseemos. Entonces, acá encontramos pues una imagen parecida al tabernáculo, más o menos. De ahí encontramos el tabernáculo, que se encuentra los nombres en este esquema que les presento ahorita en este momento. Al tabernáculo se le podía llamar tienda, morada, tienda de reunión, tabernáculo del testimonio, santuario, casa de Jehová, templo de Jehová. Ya vimos los artículos, por eso no voy a leer aquí. Los artículos que habían en el atrio eran la puerta del atrio, las 4 columnas de la puerta, el altar de bronce y la fuente de bronce o el lavacro, que ayer, si usted quiere escuchar o ver este tema, hermano, lo puede ver usted en Ministerio Viva la Familia en el Facebook, o también en el Facebook, en nuestra página José Manuel Suárez Torres, o en YouTube. Usted puede buscar ahí José M. Suárez, y también ahí mismo dice Ministerio Ebenezer Cunduacán. Ahí puede ver este tema. Hoy vamos a hablar acerca del lugar santo. Quiero saber si se está viendo. Sí. El lugar santo, necesito que nos concentremos en este punto. En el lugar santo, hermanos, tenemos un esquema. Ahí se encontraban algunos artículos: la puerta del lugar santo y 5 columnas, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el velo, las 4 columnas. De manera pues que estos eran los artículos que habían en el lugar santo. Entonces aquí solamente podían ingresar los sacerdotes. Éxodo 28:41 dice: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, y llegarán desde los lomos hasta los muslos. Al lugar santo solo podían ingresar los que eran sacerdotes, no la muchedumbre. La gente, hermanos, podía tal vez ingresar al lugar, al atrio, pero no al lugar santo. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así preparadas estas cosas,
los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Esto tiene que ver, el primer tabernáculo, hermanos, es el lugar santo. Esto representa que el Señor, hermanos, nos iba a transformar a nosotros en un linaje de reyes y de sacerdotes para ministrar en su presencia. Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros somos reyes, pero somos sacerdotes, o más bien un reino de sacerdotes, para la gloria de Dios Padre. Entonces, anteriormente, hermanos, por nuestros pecados, estuvimos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora tenemos entrada por su gracia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos ahora acceso por la gracia de Dios. Entonces, en el lugar santo hay una puerta, la puerta del lugar santo y las 5 columnas. Éxodo 36:37 dice: hizo también una cortina para la entrada de la tienda, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas. Ponga atención a eso. Tenía 5 columnas y sus ganchos, y revistió de oro sus capiteles y sus molduras, pero sus 5 bases eran de bronce. Entonces, la puerta, hermanos, de acceso al lugar santo tenía 10 codos de alto por 10 codos de ancho, y era donde debían ingresar los sacerdotes para ministrar con el incensario y participar de los panes cada sábado. Puesto que en el lugar santo estaba, hermanos, los panes de la proposición, estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero y estaba el altar del incienso. Hebreos 9:6 dice: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Entonces, las 5 columnas sostenían la cortina que estaba a la entrada y representa, hermanos, a los 5 ministerios que el Señor Jesucristo constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para edificar a la iglesia. Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios que el Señor constituyó o el Señor estableció. ¿Y para qué? ¿Cuál era la función? La función era a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito también, hay una función, hay un propósito. Y la vigencia hasta que esos 5 ministerios ayuden a la amada, a la iglesia, y a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea, eso tiene que ver con la madurez, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, necesitamos llegar a esos 4 aspectos. El primero, unidad en la fe. El segundo, el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que se llama epignosis. El tercero es la condición de un hombre maduro, o sea, la madurez en la que tenía Adán.
antes de la caída. O sea, tenemos que recuperar esa imagen. Pero también dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla de llegar a la estatura de Cristo. Entonces, cada una de esas columnas tenía una base fabricada de bronce. El bronce, hermanos, esas bases son figura que el fundamento de nuestra fe es el sacrificio de Cristo. El bronce representa juicio. El juicio que se hizo sobre la persona de Cristo. En él se derramaron los juicios de Dios para que nosotros pudiésemos ser declarados inocentes. En Apocalipsis el Señor, Juan mira al Señor y dice que sus muslos son semejantes al bronce bruñido, y el bronce representa, hermanos, el juicio de Dios. 1 Corintios 15, 12 y 13 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Aquí se habla de la resurrección de Cristo. Ahora mire, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Y no es cierto. O sea, si Cristo no resucitó, esto que dice aquí no sería cierto. A quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice el verso 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Pero hermanos, ¿cuántos creen que Cristo resucitó? Yo creo que Cristo resucitó. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, sin embargo, no obstante, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, o sea, Cristo Jesús, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos salvación, vida eterna, resurrección, si acaso la muerte tuviéramos que tener esa experiencia de morir, pero no morimos para siempre, tenemos vida eterna. Entonces, hermanos, aquellas columnas estaban recubiertas de oro, que se traduce del idioma hebreo Sahab y significa oro dorado, tiempo hermoso o justo, que sugiere un tiempo de refrigerio para aquellos que se han arrepentido y convertido. De manera pues, hermanos, que todo aquel que se arrepiente y se convierte a Cristo, vienen tiempos de refrigerio. Mire cómo dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Mi amado hermano y amigo que me escucha, es importante el arrepentimiento y la conversión al Señor. Si usted pecó contra Dios en el pasado, no diga: no me arrepiento de lo que he hecho, no puedo arrepentirme de lo que ya pasó. No, sí puede arrepentirse. Ya no puede borrar las consecuencias, eso sí. Los resultados ya no. Pero debemos arrepentirnos. Sentir dolor por un pasado no tan grato para Dios. Digo esto porque he escuchado compañeros míos
maestros y maestras que dicen, yo no me arrepiento de lo que hice, ya lo que hice, ya lo hice. No, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión a Dios, tiene que haber, hermanos, un cambio de mentalidad. Entonces, ¿para qué dice? A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Así que si usted quiere paz, quiere gozo, quiere alegría, quiere refrigerio, necesita arrepentirse y convertirse. Entonces, tenemos la puerta, pues, y las 5 columnas. Luego sigue la mesa de los panes de la proposición. Dice Éxodo 25:23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Esas argollas era para transportar la mesa de la proposición porque eran parte del tabernáculo. Casi todos los objetos o los artículos que estaban ahí tenían esas argollas y también se mandaba a hacer, hermanos, varas para que pudieran pasar las varas por esas argollas y los sacerdotes se pusieran sobre sus hombros esas varas y pudieran transportar cada utensilio, cada objeto del tabernáculo. Dice Éxodo 25:27. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. El pan tiene que ver con la palabra de Dios. El pan tiene que ver con alimento de Dios para los sacerdotes. Debían ser panes frescos. Por eso cada 7 días se tenía que cambiar el pan para que no le cayera moho. Ahora, estaba situada al norte del lugar santo. Era de madera de acacia revestida de oro. Sobre ella se encontraban 12 panes de flor de harina, cubiertos de incienso que eran renovados cada 7 días. ¿Cuántos panes había, hermanos, sobre esa mesa? ¿Cuántos, hermana Olga? ¿Cuántos, hermana Yami? 12. En este lugar el sacerdote servía y comía, ya que los panes eran su alimento cada sábado. Estos panes señalaban la persona de Jesús como el pan de vida, el alimento espiritual del pueblo de Dios. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, no debería aburrirse del pan espiritual, como el pueblo de Israel, que llegó el momento, hermanos, que ya no quería maná del cielo. San Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Entonces, tenemos que ir a Cristo. Si usted tiene hambre de Dios, si usted tiene necesidad de Dios, y aún incluso aunque no sienta la necesidad, todos necesitamos de Jesucristo. Todos necesitamos de Dios. Venga a Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy, si tú me comes, vas a tener vida. Vida en abundancia y vida eterna. Inciso C. Se encontraba también en el lugar santo, porque estamos hablando del lugar santo hoy.
se encontraba el candelero o el candelabro. Éxodo 25:31. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos. 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Tenía 7. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Éxodo 25:34. Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él. Así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. Entonces hará sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos esos utensilios serán hechos de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Esa lámpara que daba luz necesitaba aceite. Esa lámpara iluminaba el lugar donde se encontraban los sacerdotes. Quiere decir, hermanos, le voy a decir el significado, pero permítame. Este se encontraba situado enfrente de la mesa de los panes de la proposición. Al sur era de oro puro. Consistía en un pie con una caña vertical en el centro y 3 brazos de cada lado, constituyendo un total de 7 brazos. Cada brazo iluminaba. Y dice Éxodo 26:35, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur, y pondrás la mesa en el lado del norte. En cada uno de estos había una lámpara de oro que contenía aceite de oliva, que ardiera continuamente y alumbrara el lugar santo. Hermanos, la lámpara representa a Cristo y el aceite al Espíritu Santo. Y los 7 brazos representan los 7 espíritus de Dios. Eso vamos a ver si yo voy a decirlo esta noche, pero usted trate de agarrarlo en el nombre de Jesús, que el Señor abra sus oídos y aprenda en el nombre de Jesús, o aprendamos en el nombre del Señor, de Cristo, del Espíritu Santo, aprendamos de su palabra y que nos abra nuestro entendimiento y que nuestros oídos sean circuncidados para oír espiritualmente. Este era el único medio para obtener luz. Si queremos revelación, necesitamos a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo. Y en medio de ella el sacerdote servía y adoraba a Jehová. Para servir, para adorar a Dios, necesitamos luz, revelación. Esto representaba a Jesucristo, quien es la luz de los hombres. San Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la luz en el lugar santo representa la vida, representa la revelación de parte de Dios. ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a adorarlo? ¿Cómo vamos a alabarlo? ¿Cómo vamos a exaltar su nombre? De acuerdo a la luz de su palabra, de acuerdo a la luz y a la revelación del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
La lámpara tenía labrada 77 frutos, perdón, 66 frutos, que representan el número de libros que constituyen la palabra de Dios, ungida e inspirada. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. La lámpara tenía 66 frutos y 66 libros tiene la Biblia. Por lo tanto, esos 66 libros representan la palabra de Dios. Anótelo. Las 7 lámparas o los 7 brazos representan los 7 espíritus del Señor. Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Así que el candelero que se encontraba en el lugar santo representa los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Recuerde que los 66 frutos que contenía labrados esas lámparas tenían 66 frutos, representan la palabra de Dios. Pero los 7 brazos que componían el candelabro representan los 7 espíritus de Dios. ¿Y dónde se encuentra esto de los 7 espíritus? Isaías 11:1. Quiero decirles que cada uno de nosotros deberíamos recibir la unción del Espíritu Santo para que podamos o se pueda manifestar en nosotros estos 7 espíritus. Número 1, Isaías 11:1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Oiga bien, y reposará sobre él. Está hablando de Cristo. Por lo tanto, si Jesucristo o en Cristo se manifestó o se manifestaron estos 7 espíritus, porque el Espíritu Santo, hermanos, atrae esos 7 espíritus hacia nosotros, o hacia Cristo los atrajo, pero a nosotros también, porque somos el cuerpo de Cristo. Eso lo debe tener usted en claro. Usted es cuerpo de Cristo, usted es la iglesia del Señor, usted es la amada del Señor. Por lo tanto, si tiene el Espíritu de Dios en su vida, debe pedirle al Señor que estos 7 espíritus vengan sobre usted de parte de Dios. Y reposará sobre él, primero, el Espíritu del Señor. El Espíritu de Cristo debe estar en usted, debe estar en mí. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de inteligencia, 3. Debe haber sabiduría. Pidamos: Señor, dame espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Usted debe ser inteligente, pero no con su propia inteligencia humana, sino inteligencia que venga de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, que le dé un espíritu de inteligencia a usted y a mí. Amén. Van 3. Espíritu de consejo, número 4. Requerimos el consejo divino para hacer conforme a la voluntad de Dios. Que no vivamos conforme a nuestra mentalidad o conforme a nuestra humana sabiduría, sino de acuerdo al consejo divino. Así que ya llevamos 4 espíritus. El espíritu de poder, número 5. Todo lo puedo en Cristo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Espíritu de conocimiento, 6. Necesitamos conocimiento de Dios, no el conocimiento normal, sino necesitamos llegar al conocimiento pleno, que es la epignosis.
Epi viene de completo, total. Gnosis viene de conocimiento. No podemos conocer a medias a Dios. No podemos desechar el conocimiento. El Señor le dijo al pueblo de Israel: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio a ti y a tus hijos, tu descendencia. Entonces, hermanas y hermanos, no podemos rechazar la llenura del Espíritu Santo que viene con estos 7 espíritus. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Necesitamos conocimiento, pero también necesitamos espíritu de temor, de respeto, de reverencia al Señor. Eso lo necesita usted, lo necesito yo, y enseñárselo a nuestros hijos desde pequeños, para que ellos vayan aprendiendo a reverenciar a Dios. Yo no puedo regañar a un niño porque está gritando o está jugando en la iglesia. La que lo tiene que enseñar es usted, como padre, como madre. El hecho de que el pastor no diga nada no significa que lo debemos dejar que haga lo que quiera. Necesitamos espíritu de temor al Señor. Porque cuando estamos en la presencia del Señor debemos tener temor. Los mayores, los niños van a aprenderlo de nosotros. Amén. Ok. Y a las 7 iglesias, hermanos, Apocalipsis 1:20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Dice: y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, el candelero representa los 7 espíritus de Dios, pero también las 7 iglesias que nos habla Apocalipsis. Ok, llevando 37 minutos ya, 38, vamos a ver si alcanzamos la otra orilla. Inciso D. En el lugar santo, aparte de las cortinas o de la puerta, de las 5 columnas que habían, aparte de la mesa de la proposición, de la mesa de los panes de la proposición, aparte del candelero de oro que había en el lugar santo, la mesa se encontraba al norte y al sur se encontraba el candelero. Más adelante, al frente digamos, antes de llegar al lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso. Otra vez, el altar del incienso. Ahí mi esposa está anotando para que usted anote, ¿verdad? Y pueda aprender y podamos crecer, desarrollarnos. Éxodo 31 dice: harás también un altar para quemar en él incienso. De madera de acacia lo harás. De un codo será su altura, su longitud, y de un codo su anchura será cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor, sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de sus molduras. Esas argollas y las varas que se hacían era para transportarlo. De todas maneras, voy a tratar de leerlo para que usted luego detenidamente lo lea. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Eso anótelo, subraye. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas.
Aquí es importante, hermanos, que tomemos en cuenta esto. Mire cómo dice: cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. No se debía quemar incienso extraño. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Ese fuego o ese incienso, ahorita lo vamos a ver. No ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. El fuego que había ahí era fuego de Dios. No lo había prendido el sacerdote, sino que el sacerdote lo que iba a hacer es poner leña diariamente por la mañana para que ardiera continuamente. El incienso, ahorita vamos a ver lo que representa. Por eso es que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando quemaron fuego extraño, incienso extraño, fuego humano, fuego que ellos hicieron, salió fuego de parte del Señor y los consumió, los quemó. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. ¡Wow! Eso santísimo es al Señor. Era claramente una advertencia que debía hacerse las cosas con mucho cuidado. Ese altar, el altar del incienso, estaba hecho de madera de acacia recubierto de oro. En él había un perfume perpetuo que representaba a Jesús ascendiendo al cielo, quien regresó a la presencia del Padre para interceder por nosotros. Ese incienso era agradable, un perfume agradable. Romanos 8:34, entonces, aquí nos dice pues que representaba a Cristo. Dice aquí la Biblia, Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia fue escrita para que no pequemos. La palabra de Dios se nos da para que no pequemos. Pero si por alguna causa alguno peca, no si se acostumbra a pecar, de todas maneras el Señor murió por mí y ahí voy otra vez. No, tratemos de no pecar, evitemos pecar. No se nos da licencia para pecar, se nos advierte. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación para nuestros pecados, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No es nada más para que Dios me perdone a mí, sino para que perdone a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. O sea, que Jesucristo, hermanos, dio su vida por todos. Así como te ama a ti, ama al pecador. No te ama más a ti y ama menos al pecador. Nos ama a todos por igual. La diferencia es que usted se arrepintió y yo me arrepentí. Amén. Amén, hermana Olga. Amén. En el altar de bronce, en el altar, hermanos, del incienso, Jesús es tipificado como el sacrificio perfecto. Pero aquí está representado como resucitado y glorificado. Ya no como el altar del holocausto. Allá en el altar del holocausto se sacrificaba y se quemaba completamente al cordero, al macho cabrío, a los toros y a la oveja. Pero acá, hermanos míos, en el altar de bronce, ahora es perfume grato, es fuego,
de Dios es incienso agradable porque representa a Cristo resucitado y glorificado, que intercede día y noche por nosotros. Aquí abajo, hermanos, Él nos sustituyó en el lugar de muerte y juicio, pero allá arriba vive en la presencia de Dios para interceder por nosotros, para que tengamos una vida de comunión y adoración a Dios. Si usted y yo estamos de pie todavía en el Evangelio, en el camino del Señor, es por la intercesión permanente de Jesucristo. Así que hay alguien que está intercediendo por usted ahora mismo. No solamente su pastor, no solamente su pastora, sino Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Aleluya. Si usted está vivo todavía, si usted está obteniendo la misericordia de Dios, si usted está siendo objeto del amor de Dios, es por la intercesión de Cristo. Así que recíbalo. Amén. Así que dice luego Apocalipsis 8:3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Así que el incienso tiene que ver con la oración, con la intercesión, que también tiene que ver la iglesia, los sacerdotes debemos interceder por los demás. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oremos, hermano. A mí me llama la atención porque ayer estaba bañándome y perdón que estoy explicando esto y estaba yo bañándome. Y me vino un texto de la palabra de Dios que dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oremos, velemos, estemos alerta. Cristo viene pronto. Y esta tarde estaba yo ahí en mi cuarto y otra vez, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora. El Espíritu Santo recordándome a mí que debo orar y velar, y a usted también. Ahora, por lo cual dice Hebreos 7:25, el agua tal vez, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Perpetuamente intercede el Señor por usted y por mí, hermano. Ya si nos perdemos de plano, sí estamos en la calle de la amargura, hermano. Porque hay alguien intercediendo por nosotros. Todo aquel que se acerca a Dios, hermanos, todo aquel que quiere ser salvo, necesariamente debe acercarse a Cristo. Y creo que por último, el velo. Hermanos, Éxodo 26:31, harás también además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, será hecho con querubines, obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. Y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El velo, otra vez, el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. El velo definía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya lo estoy repitiendo mucho, ¿verdad? Era una cortina de color azul, lino blanco, púrpura y carmesí, con querubines bordados. Representaba a Jesucristo, quien se manifestó en carne. El velo representaba a Cristo, que se manifestó como hombre, en carne.
Dice 1 Timoteo 3:16, esto me causó un impacto. Espero que a usted también. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire bien, el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y luego dice, ya que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo. Oiga bien, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, nosotros, Jesucristo, Él igualmente participó también de lo mismo, de carne y sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, hermano. El Señor vino a anular completamente su poder sobre nosotros. Este velo era su carne. ¡Wow! Esa carne cubría, ocultaba la presencia de Dios a los hombres. Debajo de aquella carne estaba el Hijo de Dios. Cuando fue crucificado y murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo era su carne. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta, hermanos, ¿qué hora sería la hora sexta? Si se contaba desde las 6 de la mañana a la hora primera, estamos hablando, ¿verdad? De la hora sexta era las 12 del día. Y la hora novena era las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, imagínense, todos los pecados nuestros estaban siendo depositados o puestos en los hombros de Cristo. Él estaba llevando los pecados nuestros. El Padre le abandonó. Y Él lo hizo por amor. Mateo 27:47. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Hermanos, esto nos enseña que fue rasgado por la mano de Dios, no por mano humana. Cristo murió, no lo mataron, murió, entregó su vida. Y por eso tenemos ahora acceso al Padre. Al rasgarse el velo de arriba hacia abajo, hay acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 y 20 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Su carne era el velo. Wow. Hermanos, no sé si ya llegamos al punto, me quedan todavía aquí. Así que vamos a dejarnos hasta aquí. Nos queda pendiente las 4 columnas que tienen que ver también con algunos puntos importantes. Pero hermanos, qué maravilloso nuestro Dios.
todo lo que hizo Cristo por nosotros. Se hizo hombre y su carne fue rasgada por causa nuestra. Pero eso fue para que nosotros pudiéramos accesar a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Padre, gracias. Gracias por el amor tan grande que nos has mostrado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Trae revelación a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos edifique, nos consuele y nos exhorte. Nos ayude. Este alimento sea edificante, sea un alimento que podamos comer con gusto. Que nadie se atragante, que nadie, Señor, pueda decir no le entiendo, sino que todos tus hijos, aquellos que son oyentes, creyentes, discípulos y siervos, puedan recibir esta palabra y la puedan masticar y la puedan digerir en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, no la tomen, no la pueda robar el enemigo. Las aves granívoras no puedan llevarse esta semilla en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Amén. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila, Dios te bendiga, mami. Dios te bendiga, viejo. Saludos, papá. Y el hermano Alexis. Hermano Alexis Jiménez, Dios les bendiga. Saludos también a la hermana Maricruz, a toda la familia allá de... Me imagino que han de estar escuchando la palabra y si no, la van a escuchar después. A lo mejor tu celular no aparece ahí. ¿Quiénes? Acá ya no aparece quiénes están. Bueno, lo mismo. Bueno, todos aquellos que se conecten y que escuchen esta palabra sean bendecidos en el nombre del Señor. Nos despedimos y vamos a invitarles para el día de mañana, con el favor del Señor, a las 8 de la noche. Entre 8 y 8:10 estamos aquí para predicar la palabra y estamos tocando este tema, el tabernáculo de Moisés. Un tema interesante. Que Dios les bendiga.